Muy buenas tardes, noches. Encantado de estar nuevamente con ustedes en una plática del papiloma humana. Muchas gracias a la invitación del Colegio Mexicano de Urología, el doctor Rosado. Y vamos a hablar de un tema que es el papiloma humano. El papiloma humano es una enfermedad de diseminación y de difusión mundial. Existe en todo el mundo, es una infección transmitida por un virus del tipo del papilomavirus, como lo estamos viendo. Se transmite ya sea por actividad sexual o por contacto de fomites, que son las superficies contaminadas. Este es el genoma clásico del papilomavirus. Tiene una parte central donde tenemos cerca de 100 nucleótidos y tiene 6 partes activas y 2 partes que le llamamos de respuesta tardía. Como ustedes pueden ver, su diámetro es de 5 a 0.5 nanómetros. Esto es muy importante porque el uso de algunos aditamentos no nos protegen la misma infección. ¿Qué pasa con esto? Los fragmentos que ustedes ven marcados ahí como E1, E2, E4, 5, 6 y 7 son las partes activas del papiloma, mientras que la parte tardía denominada L1 y L2 son las partes que le dan protección al virus y a su vez le permiten su transcripción. Tenemos virus, cerca de 200 tipos del virus del papiloma, de los cuales sabemos que 100 de ellos son específicos del ser humano y 40 se localizan en genitales del ser humano. Como ustedes pueden ver, tenemos varios tipos de alto riesgo y los de bajo riesgo, que son los que nos producen las lesiones normales, verrugas que denominamos simples o vulgares, por ejemplo. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Cuando el virus ingresa, no necesita ser una parte o una pared erosionada, sino que puede ser una pared íntegra, epitelial, ingresa y se fija a la superficie de la célula. Hay receptores de la célula que permiten su paso, el bloqueo del APT1 o bien de algunas enzimas incluso que nosotros producimos, incluso hormonas como estrógenos, hormonas masculinas, que permiten el paso del virus al citoplasma de la célula. Esto a su vez se integra al núcleo. También tenemos receptores tipo TAP8 que integran al virus, a su DNA, al núcleo. Esto es muy importante porque forma el papel de la transcriptasa, o sea, va a reproducir el DNA del núcleo de la célula, tomando el control completo de la misma, pero también lo puede hacer en forma fraccionada y reproducirse no necesariamente sobre el DNA nuclear, sino que el DNA viral se puede reproducir independientemente en el espacio periférico al DNA nuclear, y entonces esto permite la transcripción de múltiples viriones que se van a alojar en el citoplasma. Una vez que llegan al citoplasma, la cápside L1 y L2 les da protección y quedan como viriones infectantes. Esto es muy importante porque es lo que se va a liberar cuando la célula infecta. Normalmente el virus se llega a la parte profunda del tejido epitelial. Allí es donde toma actividad y se empieza a reproducir, empieza a cambiar la característica de la célula, aumentando su citoplasma, un citoplasma rico en glicógeno, un núcleo muy hipercromático, y esto le llamamos un queratocito o coilocito, y después va a emigrar hacia la superficie, pudiendo llegar a los estratos superficiales, ya sea el córneo o granulomatoso, donde se libera, se abre, se libera, y esos viriones que se quedaron en el citoplasma, por miles, son liberados para ser nuevamente infectantes. O bien puede permanecer en los estratos profundos y entonces tomar el control completo de la célula y tener un comportamiento maligno. Aquí es nuevamente una ilustración de cómo es su comportamiento y su migración, y puede tomar una infección lítica. La infección lítica es la que acabamos de decir. La célula se libera en la superficie dando viriones infectantes. Entonces, de tal manera que el L1 y L2 le dan la protección para que estos viriones no fallezcan y se puedan integrar a un nuevo huésped. De tal manera que pueden darnos origen. Si es una lesión en un tejido queratinizado, podemos decir que es una verruga. Si es en un tejido
genital, podemos decir que es un condiloma, pero si es en una mucosa fuera de estos estratos, podemos decir que es un papiloma. O bien, cuando se comporta en los estratos profundos, podemos hablar entonces de diferenciación carcinomatoide. Entonces, prácticamente los que son responsables del primer cambio de la célula tomada son los receptores, como veíamos, E1 y E2. Son los que van a tomar el control completo del DNA de la célula, permitiendo su replicación. E6 y E7 son los que se van a unir, como habíamos dicho, a proteínas tipo A1 o bien a receptores específicos de la membrana para que tomen el control de la célula totalmente. ¿Por qué no los identificamos a todos los papilomas como agentes agresores? Porque simple y sencillamente puede formar cadenas pequeñas de DNA y entonces no lo identifica nuestro sistema inmune como un agente agresor, o bien puede inhibir por citocinas, inhibición de interleucinas e interferones en la superficie específica de la membrana. Y esto no permite que entonces nuestro sistema inmune no lo identifique. Cuando se pierde esa respuesta y lo identifica como un agente agresor, se forma la respuesta espontánea o la regresión espontánea, que puede durar hasta 2, 3 meses esa regresión, no va a desaparecer en una semana. Bien, pero cuando se une al interferones, como por ejemplo a la proteína P48, entonces toman características agresivas. Entonces la infección se vuelve lisogénica, o sea, formadora de células diferentes a nuestro huésped, dado que entonces nosotros tenemos mecanismos de protección. E2, decíamos, reprime que la célula se reproduzca específicamente para lo que está programada y entonces ahora entra en una reproducción irregular, como sucede en los tumores. Pero nosotros tenemos protoncogenes, o sea, genes reparadores de nuestro DNA. Por ejemplo, eso sucede con el P53. El gen E6, de los que estaban ilustrados, inhiben que este protoncogen repare el DNA nuclear y entonces la célula entra en una replicación desordenada. También E7 inhibe el complejo RB, ribosomal, que no permite que la reproducción sea específica y entonces le da inmortalidad o proliferación a la célula, dándole mayor tiempo de vida. Pierde su periodo de apoptosis, que es otro de los comportamientos de los tejidos malignos. ¿Qué pasa una vez que el queratocito ha sido infectado? Entonces decíamos, modifican las interleucinas y pueden progresar. Cuando no lo sucede esto, nuestro organismo inmune puede, aunque sea maligno, lograr una regresión espontánea. Esto depende de nuestro estado nutricional, nuestras condiciones físicas generales. Pero también podemos, como sucede con el gen E5, tomar actividad de los receptores de membrana maduradores derivados de las plaquetas o bien los formadores de vasos que le llamamos angiogénesis e interactuar con tejidos diferentes a los epiteliales, ya no específicamente a piel o mucosa, sino que pueden tomar tejidos profundos, fibroblastos, músculos, cartílagos, en fin, y esto que permite que el tumor o la lesión se localice en lugares ajenos al tejido epitelial a una distancia, pudiendo dar origen a tumores esofágicos, gástricos, tumor de mama, tumor renal, tumores de la retina, específicamente incluso hasta cartilaginosos, ¿verdad? Y esto es cuando ya la agresión ha sido muy específica y severa del papiloma. Entonces decíamos, se puede manifestar en forma de papiloma, que es una lesión exofítica pediculada, sésil, lo cual tiene un color rojizo, es lo que nos permite clínicamente ir derivando y conociendo la lesión papilomatosa. Se puede presentar en forma de verrugas en la piel, principalmente en los sitios de roce, se puede manifestar como una lesión exofítica arborescente, le decimos porque tiene un desarrollo distal amplio con una base o tallo. Y estos son las lesiones realmente pediculares. Las lesiones sésiles
son aquellas que se desarrollan en una forma de cúpula y que si las vemos al microscopio nos dan la imagen similar a un sembradío de pasto. Pueden ser verrugas planas invertidas, planas simples, planas invertidas, que son como lo que antiguamente se denominó ojo de pescado, que es una lesión fibroblástica severa, respuesta del papiloma, molesta sobre todo. Los condilomas tienen un comportamiento igual. Pueden ser una manifestación sésil, pueden ser lesiones planas, pueden ser lesiones papilares, dicho sea de paso, la lesión papilar es la más común en los genitales femeninos, y las lesiones condilomatosas de tipo exofítico son las más comunes en el hombre. Pero también se pueden desarrollar como procesos malignos. Entonces la célula se va profundizando, va perdiendo su tejido de diferenciación entre granulomatoso y espinomatoso y espinal o espinoso, perdón, y esto a la diferenciación se pierde y el desarrollo puede ser exofítico o endofítico, pudiendo dar entonces lo que llamábamos anteriormente neoplasias intraepiteliales a un tejido maligno, un tejido ya, un cáncer cérvico uterino de alto o de bajo riesgo. A bajo riesgo cuando toma nada más un tercio de la lesión, o de alto riesgo cuando toma más de ese tejido. Bien, las lesiones en pene, 16 y 18, la variante 16 y 18 son las más comúnmente localizadas en el carcinoma de pene, el cual el epidermoide es el más común. Es un desarrollo que deforma prácticamente la morfología del pene, da mal aspecto, da mal olor porque tiene zonas de necrosis, y que hay que diferenciarlas con las lesiones benignas, como pueden ser las lesiones inflamatorias de las glándulas de Thiessen. ¿Cómo lo vamos a poder confirmar? Bueno, con estudios moleculares. Uno de ellos es la hibridación. La hibridación no es otra cosa más que tomar el DNA, o sea, la célula, y aplicarle un DNA marcado, se unen los dos DNAs y entonces nos da positividad en el tejido, y entonces vemos que hay contacto con papiloma, pero no sabemos qué tipo. Simple y sencillamente la hibridación es el contacto de un DNA marcado y que se ha unido al DNA ocupativo. Podemos entonces tomar una reacción en cadena de la polimerasa, fraccionamos el DNA, específicamente lo marcamos, y ahora sí, con un secuenciador podemos marcar específicamente cada una de las aminas, tiamina, guanina, citosina, en fin, cada una de las proteínas del DNA, y por concentración darnos una membrana, una hilera marcada, que ya la comparamos con complejos anteriormente especificados o clasificados, y entonces ya nos dice qué tipo de papiloma nos estamos aquí enfrentando. El tratamiento, como ustedes pueden ver, puede ser superficial, puede ser profundo. Esto depende, cuando hay muchos tratamientos, quiere decir que no hay uno real franco. Entonces tenemos tratamientos a través de cirugía, a través de manejo localizado. Uno de los que más se han usado es el Imiquimodium. El Imiquimodium no es más que una amina heterocíclica. ¿Qué quiere decir? Que altera la reproducción del DNA. Y entonces permite que en forma indirecta haya una respuesta local a través de las interleucinas, estimulando la formación de la necrosis tumoral tipo alfa, a la interferón alfa, beta y gamma, y esto hace que destruyan las células basales específicamente infectadas. El proliferón es un extracto de una té verde. No lo tenemos aún bien establecido en nuestro país, pero hay buenos reportes en el cual también bloquea la telomerasa, o sea, la reproducción del DNA, quitándole el primitivismo y volviendo la apoptosis a la célula, y de esta manera permite que el genoma viral pierda su control. El tricloroacético, pues es un derivado del cloro que reemplaza y que produce coagulación de las proteínas celulares, por lo tanto produce la necrosis de las mismas, y es cáustico. El problema es que puede causar ulceración. Hay que tener mucho cuidado porque se tiene que lavar. No se recomienda el tricloroacético de uso en el hogar, sino que tiene que ser bajo supervisión porque puede provocar hasta fistulización del tejido. La podofilina es un extracto de raíces, pero que también trae cierto material, vamos a decir, tóxico. ¿Qué hace? Pues es un citotóxico, inhibe la formación de los microtúbulos de la célula en la metafase, la formación de G1 a S, y entonces se vuelve un antiproliferativo.
Se debe de aplicar también en tejidos superficiales, cerca de 6 horas, pero con un lavado enérgico inmediatamente. Se puede usar agua y jabón, en algunas ocasiones se usa hasta alcohol. El problema es que si se absorbe y se usa en superficies muy amplias, es neurotóxico. Entonces no se debe usar tampoco durante el embarazo porque es teratogénico. El 5-fluoracilo es otro citotóxico que también inhibe la formación del DNA, es un antagonista de las pirimidinas, y por lo tanto, el problema del 5-fluoracilo es que puede causar alteraciones hematológicas, leucopenia, anemia, pero también se ha utilizado con buenos resultados bajo supervisión médica. También es mutagénico, entonces hay que tener cuidado cuando se recomiendan en personas embarazadas. El cidofovir es un nucleócido con buenos resultados, se puede usar en forma local o en forma parenteral. Habitualmente lo que produce el cidofovir es un análogo de las polimerasas, entonces no permite la reproducción del DNA, y esto ha dado incluso muy buenos resultados en los pacientes con VIH. Bien, tenemos las terapias de congelación que utilizamos habitualmente, CO2, que producen congelación de la célula a menos de 60 grados, 70 o 60 grados, y esto deshidrata y mata la célula. Se puede usar en el tratamiento cervicouterino la fotodinámica, que es la aplicación de soluciones parenterales, aplicación de una luz blanca, la cual nos va específicamente a destruir las células infectadas. Se puede usar también el ácido 5-aminolebulínico localmente, asociado con una luz roja en este caso, para que destruya las células tomadas por papiloma. En otros países como la India se usa la inmunoterapia intralesional, que se les aplica normalmente un extracto de virales, de lesiones virales diferentes como tuberculina, rubiola, y esto causa una respuesta inespecífica, destruyendo también a las células viralmente tomadas. Se puede usar la resección por, vamos a decir, aplicación eléctrica por quemadura de la lesión papilomatosa. Se puede usar la tradicional, que es la extracción con bisturí, y localmente se puede usar una solución que se ha creado en nuestro país, que es el Asimux-T, es el ácido acético al 99% con azul de metileno. Se usa el azul de metileno porque el ácido acético no es visible, y el azul de metileno nos permite saber dónde ya se aplicó, de tal manera que esta tiene que ser manejada por el médico como complemento del manejo quirúrgico. Habitualmente se usa con gilocaína simple, se deja 3 segundos y se lava con una solución estéril durante 10 a 15 minutos. Tenemos muy buenos resultados. Otra de las medidas es las medidas preventivas, el uso de las vacunas, Cervarix, Gardasil, que habitualmente se utilizan el VPH de alto riesgo. Actualmente se usan 9 elementos, se usaban antes 4. La vacuna se tiene que aplicar cada 2 meses, cada 6 meses, cada 2 meses hasta cumplir 6 meses, y da un periodo de protección de 4 años. Bien, se están utilizando o tratando de utilizar vacunas específicas para los receptores genomas G6, G7 o las proteínas tardías. También se está tratando de usar las moléculas inhibidoras de la proteína del VPH. Todos estos son protocolos que aún están en estudio y que todavía no tenemos los resultados, y que ahora nuestra pandemia nos ha llegado a retardar más. Otras medidas preventivas puede ser pues el uso del condón. Sin embargo, la perforación del condón es de 100 nanómetros, de 10 nanómetros, y el 5.5 mide el papiloma, de tal manera que no nos da una de protección definitiva. Sin embargo, se ha utilizado, se ha pregonizado el uso doble del condón, el condón femenino y el masculino, para tratar de inhibir esto. El paciente de lo que se queja es la falta de sensibilidad, pero le podemos favorecer su mecanismo inmunológico manejando el iniquimod o pidotimod, que en nuestro país ya se utiliza en 400, 800 miligramos. Esto es un estimulante de los linfocitos, disminuye mucho la respuesta viral y da ciertas medidas de protección. Cuando lo usamos a medidas de protección, lo podemos usar en 800 miligramos al día. Se tiene que usar en ayuno, o bien de 400 cuando es como medida profiláctica. Sin embargo, el uso del condón más el aseo previo o postcoital es una de las medidas que más protección nos da. Otra de las medidas que también puede quedar por ahí la duda,
¿Qué tanto podemos hacer el diagnóstico con la aplicación de soluciones como por ejemplo el ácido acético o soluciones yodadas? Sí se utilizan, se utiliza el ácido acético, por ejemplo, al 5% y se tiñen el tejido normal, pero el tejido tomado por el papiloma queda blanco. Entonces se denomina lesiones acetoblancas y como hay diferenciaciones, da zonas blancas, zonas de color, entonces se le denomina mosaicismo y el mosaicismo es diagnóstico de papiloma. Se puede usar tanto en el hombre como en la mujer. La reacción dura de 10 a 15 minutos. También se puede usar el yodo. Pueden ser yodo positivos, yodo negativos y específicamente si queremos todavía ser más vamos a decir, específicos, valga la redundancia. Podemos hacer hasta la biopsia de las zonas acetoblancas o las zonas yodo negativos. Entonces, ¿qué pasa? La mejor medida es la prevención. Hay que disminuir el riesgo de adquirir la infección con personas de alto riesgo. El contacto con personas de origen desconocido, el compañero de primer contacto, la persona que se dedica realmente a comerciar con el sexo. La detección temprana también es muy importante. Ante la sospecha hay que hacer medidas de detección para poder evitar que esto progrese. Como hemos visto, ya los genomas del papiloma pueden producir tumores tardíos a distancia, no específicamente nada más los epiteliales. Hay que concientizar a la población de que los riesgos son muy altos. Se calcula que en Estados Unidos hay cerca de 2,000 casos nuevos, 2,000 casos nuevos en cada estado. Entonces, cada una de las personas puede infectar a 70 elementos, quiere decir que si esto lo multiplicamos, al rato vamos a tener poblaciones llenas de papiloma. Debes de aprenderse entonces a detectarse los grupos de riesgo y las manifestaciones tempranas, sobre todo para el manejo inicial adecuado y evitar las complicaciones. Cáncer cervicuterino, cáncer de mama, están muy ligados al papiloma. El cáncer del pene está ligado al carcinoma, al genoma 16 y 18 íntegramente, de tal manera que hay que tomar conciencia, educar a nuestros personas menores a que tomen todas las precauciones para evitar estas complicaciones. Bien, pues hemos hecho una revisión del papiloma del virus humano, porque es su comportamiento benigno, porque es su comportamiento maligno. Nuevamente, repito, mi agradecimiento al Colegio Mexicano, doctor Rasgado, y a todos ustedes por su participación. Muchas gracias.